Yo soy la abogada de mi padre. La voz de Sofía, a pesar de su corta edad, rompió el tenso silencio de la sala con una fuerza inesperada, como un trueno en un cielo despejado. Cada palabra resonó en el mármol y las paredes, un eco de valentía infantil que congeló el aire y detuvo el aliento de los presentes. La pequeña, apenas visible entre los altos respaldos de madera, se irguió con una dignidad que desmentía sus 8 años, sus ojos oscuros fijos en el juez, desafiando la autoridad impasible del estrado. Un murmullo de asombro recorrió los bancos, transformando la solemnidad judicial en un escenario de incredulidad, donde una niña se atrevía a desafiar el implacable mecanismo de la ley. ¿Podría ese grito solitario cambiar el curso de un destino ya escrito? La reacción fue inmediata y contundente, una ola de estupefacción que se extendió desde el juez hasta el último espectador. El magistrado, un hombre de semblante pétreo, acostumbrado a las formalidades más rígidas, inclinó ligeramente la cabeza, sus cejas canosas alzadas en una mezcla de perplejidad y tenue irritación. El fiscal, que minutos antes había exigido una pena ejemplar con voz firme, se quedó mudo, su argumento legal desvaneciéndose en el aire como humo. Todos los ojos convergieron en Sofía, la pequeña intrusa que había osado interrumpir un proceso tan grave, sin comprender que en ese instante no era una interrupción, sino el inicio de una batalla mucho más profunda, un clamor por una justicia que parecía escurridiza para los desfavorecidos. Mateo, el padre de Sofía, se giró en su asiento con una desesperación apenas contenida. Sus ojos suplicantes se encontraron con los de su hija, un torbellino de amor y terror reflejado en su mirada. Su piel, curtida por años de trabajo arduo en la construcción, se tensó, mientras un nudo de angustia le oprimía el pecho, temiendo que la inocente osadía de Sofía pudiera acarrearles consecuencias aún más graves. ¿Qué estaba haciendo su pequeña? La imagen de su hija, tan frágil pero a la vez tan resuelta, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Ella era su último bastión, la luz en la oscuridad de una acusación injusta que amenazaba con despojarlo de todo lo que amaba. Su mundo, construido con sudor y sacrificio, se desmoronaba bajo el peso de la mentira. En la primera fila, impasible, se sentaba don Ricardo Alcántara, un empresario imponente de 60 años, su traje impecable y su corbata de seda, un testimonio de su poder. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios, una máscara de falsa simpatía que ocultaba un alma fría y calculadora. Para él, la intervención de la niña era una distracción patética, un intento fútil de desviar la atención de la inevitable condena. Había tejido su red de influencias con maestría, asegurándose de que Mateo, el obrero honesto, fuera el chivo expiatorio perfecto para sus propias malversaciones. La justicia, para Alcántara, no era más que un juego de ajedrez donde él siempre movía las piezas. Y ahora, una pequeña pieza había intentado, torpemente, cambiar el tablero. Sofía, ajena al cinismo de Alcántara, sintió la mirada de su padre y en ella leyó el miedo. Pero su propia determinación era más fuerte que cualquier temor. Recordó las noches en que su padre le había contado cuentos de héroes, sin saber que él mismo estaba a punto de enfrentar al dragón, y que ella, su pequeña, sería su escudo. No puedo perderlo todo, no a ella. La frase que su padre había susurrado entre sueños se grabó a fuego en su corazón, impulsándola. Ella no permitiría que le arrebataran lo más valioso. Su pequeño cuerpo vibraba con la certeza de que la verdad, por humilde que fuera su voz, siempre debía ser escuchada, especialmente cuando se trataba de proteger a quien amaba con toda su alma. El juez, finalmente, golpeó el mazo con un sonido seco que resonó en la sala. Señorita, entiendo su preocupación por su padre, pero esto es un tribunal, no un juego. Le pido que se siente. Su tono era firme, pero había una fisura, una pizca de incomodidad en su voz que no pasó desapercibida para todos. Sofía, sin embargo, permaneció en pie, su mirada inquebrantable, una pequeña estatua de la dignidad y el coraje. Sabía que su padre era inocente, que las acusaciones de desfalco eran una farsa, una cruel injusticia orquestada por manos poderosas. No podía ceder, no ahora que había encontrado la fuerza para alzar la voz en el lugar donde más se necesitaba.
donde la verdad parecía ahogarse en la burocracia. El fiscal, recobrando la compostura, se adelantó. Señoría, con todo respeto, la interrupción de la menor es inaceptable y solo busca entorpecer el proceso. Insisto en que el acusado Mateo Rojas ha desfalcado miles de pesos de la empresa constructora de don Ricardo Alcántara. Pruebas irrefutables lo demuestran. Su culpabilidad es evidente y merece la pena máxima. Sus palabras resonaron con la frialdad de los hechos expuestos en los documentos, una narrativa construida para aplastar la esperanza de cualquier defensa. ¿Era posible que una niña pudiera desentrañar la telaraña de mentiras que envolvía a su padre? ¿O estaba condenándolo aún más con su ingenua intervención, sin medir las consecuencias de su acto? Mateo sentía el peso de esas acusaciones como una losa sobre su pecho. Recordaba cada detalle de su trabajo, cada papel firmado, cada jornada agotadora bajo el sol abrasador de la Ciudad de México. Él, un hombre íntegro que apenas llegaba a fin de mes. ¿Cómo podría haber cometido semejante desfalco? Su corazón se encogía ante la idea de la prisión, de ser separado de su Sofía, de verla crecer sin su guía y protección. Su vida, tan simple y honrada, se había convertido en un infierno de incertidumbre, y ahora, la inocente declaración de su hija, aunque llena de amor, parecía ser la última gota que desbordaría su vaso de amargura. Sofía sintió la presión, el peso de todas esas miradas adultas y severas, pero en el fondo de su ser, una chispa indomable seguía ardiendo. Su padre era bueno, trabajador, y siempre le había enseñado que la verdad, tarde o temprano, salía a la luz. Papá no hizo nada malo, pensó con una convicción férrea, sus pequeños puños apretados con una fuerza que emanaba de lo más profundo de su alma infantil. No entendía de leyes ni de artículos, pero entendía de justicia, de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y lo que le estaban haciendo a su padre, al hombre que tanto amaba, era profundamente injusto. Una herida, abierta en el corazón de su pequeña familia. Entre la multitud de curiosos y periodistas que abarrotaban la sala, una joven abogada, Laura, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y profunda conmoción. Su idealismo, a veces adormecido por la rutina burocrática del sistema judicial, se encendió con la audacia de Sofía. Algo en la mirada de la niña, en la desesperación contenida del padre, no cuadraba con la imagen de un criminal despiadado. La acusación del fiscal, tan pulcra y contundente, parecía tener un hueco, una sombra en la narrativa oficial que solo una mirada fresca y sin prejuicios podría detectar. ¿Sería posible que la verdad estuviera oculta tras la fachada de la evidencia, esperando ser desenterrada por un corazón puro? Laura, con 27 años y una sed inagotable de justicia, sintió un llamado, un impulso irrefrenable. Había estudiado arduamente para defender a los inocentes, a aquellos sin voz, y ahora, frente a ella, una niña se convertía en la voz de la verdad. Recordó sus propios ideales de juventud, la pasión que la había llevado a elegir esa carrera, a pesar de las decepciones. La intervención de Sofía, aunque temeraria, había perforado el velo de la rutina y la indiferencia, dejando al descubierto una vulnerabilidad tan palpable que era imposible ignorar. Una duda se instaló en su mente. ¿Y si esa pequeña estaba revelando una verdad que los poderosos habían intentado ocultar? ¿Una historia de manipulación y engaño? Don Ricardo Alcántara, desde su asiento, observaba a Laura con un leve interés. Reconocía su rostro de algunos círculos legales, una de esas jóvenes abogadas con ideales que a veces resultaban molestas. Pero su poder era inmenso. Sus conexiones se extendían por todas las esferas de la Ciudad de México, desde los tribunales hasta la prensa, garantizando que nadie pudiera oponerse seriamente a sus designios. La sonrisa en sus labios se amplió casi imperceptiblemente. Un simple obrero contra su imperio. Una pelea desigual donde el resultado estaba más que cantado. La inocente intrusión de la niña solo confirmaría la patética situación del acusado, cimentando aún más su victoria, pensaba con arrogancia. La audiencia fue suspendida, y la sala comenzó a vaciarse en un torbellino de murmullos y comentarios. Los periodistas con sus cámaras y grabadoras se abalanzaron sobre la historia insólita de la abogada niña, sedientos de un titular sensacionalista. Sofía, aferrada a la mano temblorosa de su padre, sintió el peso de las miradas curiosas.
la incredulidad y, en algunos casos, la burla. Pero la promesa que había hecho, el amor inquebrantable por Mateo, era su armadura. No se arrepentía de sus palabras, aunque su corazón infantil sintiera el frío de la hostilidad. ¿Cómo era posible que nadie quisiera escuchar su verdad? La verdad de un padre inocente que solo buscaba una vida digna para su familia. En el abarrotado pasillo de los juzgados, Mateo se agachó para mirar a Sofía a los ojos. Su voz rota por la emoción. «Mi amor, no puedo perderlo todo, no a ti. ¿Por qué hiciste eso? Tienes que quedarte callada, por favor». Sus palabras eran una súplica, un ruego desesperado para protegerla de un mundo cruel que él ya no podía controlar. Su mayor temor era que su hija se viera arrastrada a ese fango de mentiras y acusaciones, que su inocencia fuera mancillada por la despiadada maquinaria judicial. La injusticia ya lo había despojado de su reputación y su tranquilidad. No podía permitir que también le arrebatara la sonrisa de su hija. Sofía, con la convicción inquebrantable de los niños que ven el mundo sin filtros, alzó la barbilla. «No te voy a dejar solo, papá. Sé que eres inocente, y la verdad siempre gana, ¿verdad?». Sus palabras, simples y directas, contenían una sabiduría que trascendía su edad, un eco de las lecciones que su propio padre le había inculcado. Para ella, no había espacio para la duda, solo la certeza de que su amor y la justicia prevalecerían. La azina, fe de Sofía, era un faro en la oscuridad, un recordatorio de que, a veces, la pureza de un niño puede iluminar los caminos más tortuosos, aquellos que los adultos han llenado de sombras. Fue en ese momento, mientras Mateo y Sofía se abrazaban en medio del caos del pasillo, cuando Laura se acercó, su rostro reflejando una determinación renovada. «Señor Rojas, soy Laura García, abogada. Escuché a su hija y algo me dice que la verdad es mucho más compleja de lo que el fiscal ha presentado. Me gustaría ayudarles, pro bono. Creo en la inocencia de su padre». Su voz era serena, pero sus ojos brillaban con una promesa de apoyo incondicional. La imagen de la niña, tan pequeña pero tan valiente, había sido el catalizador que Laura necesitaba para reafirmar su propósito, para luchar por aquellos que el sistema parecía haber olvidado, o simplemente pisoteado sin remordimientos. Mateo miró a Laura con una mezcla de incredulidad y una tenue chispa de esperanza. ¿Podría esta joven, con su idealismo, hacer lo que él no había podido? Sofía, sin dudarlo, tiró de la mano de su padre y luego de la de Laura, uniendo a los tres en un círculo de confianza. «Ella nos va a ayudar, papá», exclamó Sofía, su voz llena de un optimismo contagioso. Laura sintió el pequeño apretón de la niña y supo que no había vuelta atrás. Aquella pequeña chispa de valentía infantil había encendido un fuego en su corazón, un compromiso que iría más allá de lo profesional, para adentrarse en la búsqueda incansable de la justicia. Esa misma tarde, mientras Laura revisaba los expedientes del caso, algo no encajaba. Los documentos de la empresa de Alcántara, que supuestamente probaban el desfalco de Mateo, parecían extrañamente pulcros, casi demasiado perfectos. Los números, los sellos, las firmas. Había una sutileza en la falsedad, una manipulación tan experta que solo una mirada entrenada y desprovista de prejuicios podía detectar. Un nombre en particular, un proveedor fantasma, apareció varias veces en los registros. Un detalle insignificante que, para Laura, sonó como una campanada de alarma. La primera pista crucial se revelaba en el laberinto de cifras, insinuando que la verdad oculta no era solo la inocencia de Mateo, sino una intrincada red de engaños tejida por alguien mucho más poderoso. ¿Qué otros secretos guardaban esos papeles que Alcántara había creído controlar por completo? La oscuridad de la noche caía sobre la Ciudad de México, pero para Laura, la búsqueda apenas comenzaba. Las calles vibrantes y desiguales, donde familias como la de Mateo luchaban día a día, parecían guardar los susurros de muchas injusticias. Sabía que se enfrentaba a un gigante, a la influencia implacable de don Ricardo Alcántara, pero la imagen de Sofía, la niña valiente que se había alzado por su padre, era su motor. Este caso no era solo una cuestión legal, sino una batalla por la dignidad, por la esperanza de que, incluso en los rincones más oscuros del sistema, la verdad pudiera abrirse camino. ¿Sería posible desentrañar la red de mentiras antes de que la justicia se vendara los ojos para siempre? Laura no tardó en confirmar sus primeras sospechas.
La constructora de Alcántara era un laberinto de empresas fachada y proveedores inexistentes, una red de papel diseñada para desviar fondos sin dejar rastro. El proveedor fantasma que había detectado era solo la punta del iceberg, una entidad que figuraba en cientos de transacciones, pero que no tenía dirección física ni registro fiscal verificable. Cada número que revisaba, cada firma que analizaba, la acercaba más a la cruda verdad. Mateo era un engranaje más en una maquinaria de corrupción, el peón perfecto para un jaque mate judicial. ¿Cómo era posible que nadie más lo hubiera notado? ¿O es que todos habían preferido mirar para otro lado ante el poder de don Ricardo? Las horas se convertían en días, y Laura vivía sumergida entre documentos, informes y llamadas a antiguos colegas que pudieran darle alguna pista. La magnitud del engaño de Alcántara era abrumadora, y el tiempo apremiaba. Mientras tanto, la vida de Mateo y Sofía se volvía cada vez más difícil en su humilde barrio. Los vecinos, antes solidarios, ahora los miraban con recelo, alimentados por las noticias sensacionalistas que pintaban a Mateo como un criminal sin escrúpulos. ¿Cómo puede vivir con la conciencia tranquila sabiendo lo que hizo?, murmuraban algunos, ajenos a la desgarradora verdad que Sofía se esforzaba por defender. El ostracismo social dolía tanto como la acusación legal, erosionando su dignidad. «Papá, ¿de verdad van a llevarte lejos de mí?», preguntó Sofía una noche, sus pequeños ojos brillando con lágrimas contenidas mientras cenaban en su modesta mesa. Mateo le acarició el cabello, sintiendo un nudo en la garganta. «No, mi amor. Laura está buscando la verdad. No te voy a dejar sola, te lo prometo. Siempre estaremos juntos». Su voz, aunque firme, no podía ocultar la angustia que lo consumía, el miedo de que, a pesar de sus promesas, el sistema fuera más fuerte que su amor. La inocencia no bastaba cuando la maquinaria de la mentira era tan poderosa. La prensa, manejada con hilos invisibles por Alcántara, comenzó una campaña de desprestigio contra Laura. Los titulares insinuaban que era una abogada inexperta, buscando fama a costa de la desgracia ajena, y que su ingenua defensa se basaba en la fantasía de una niña. «La justicia no es un cuento de hadas», rezaba un editorial, mofándose de Sofía. Estas palabras calaban hondo en el corazón de Laura, quien veía cómo sus ideales eran pisoteados, pero cada ataque solo avivaba su determinación. Sabía que estaban cerca de la verdad, pues solo el miedo de Alcántara explicaría tal despliegue de calumnias. Un día, mientras Laura salía del juzgado, un hombre de traje pulcro, con una sonrisa mordaz que le heló la sangre, se acercó a Sofía, que esperaba a su padre y a Laura en el pasillo. Era el asesor de Alcántara, un lobo con piel de cordero. Se agachó a la altura de la niña y con voz melosa pero cargada de veneno susurró: «Pequeña, tu padre no tiene esperanzas. Solo lo estás condenando más rápido con tus fantasías. Nadie creerá a una niña. Pronto él se irá y tú te quedarás sola. Es mejor que te quedes callada». Sofía, a pesar de su corta edad, sintió la fría maldad de sus palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a flaquear. «Mi papá es inocente, y la verdad siempre gana», gritó con toda la fuerza de su pequeña voz, desafiando al hombre. El asesor sonrió con desdén y se alejó, dejando a Sofía temblando, pero no rota. Laura, que había presenciado la escena desde lejos, corrió a abrazarla, sintiendo una indignación que le quemaba el alma. Este acto de crueldad hacia una niña solo confirmaba la clase de personas a las que se enfrentaban. «No te preocupes, Sofía, no le hagas caso», le dijo Laura, apretándola contra sí. «Esa gente tiene miedo porque sabe que estamos cerca de la verdad. Tu valentía es lo que les asusta. Vamos a demostrarles lo equivocados que están». Sofía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La crueldad del asesor solo había reforzado su convicción, alimentando el fuego de la justicia en su corazón. Ella era la abogada de su padre, y no se rendiría ante las amenazas de esos hombres, ni por todo el oro del mundo. Laura, con la imagen de la pequeña Sofía en su mente, redobló sus esfuerzos. La clave estaba en el proveedor fantasma, Constructora Espejo S.A. Tras semanas de investigación, descubrió que, si bien la empresa no existía legalmente en ningún registro público, había un hombre cuyo nombre aparecía recurrentemente en los documentos internos de Alcántara como contacto principal para Espejo S.A.
un tal Ramiro Soto. Pero Soto había desaparecido hacía meses, justo después de que comenzaran las acusaciones contra Mateo. Era el eslabón perdido, la pieza que unía a Alcántara con el fraude. Este hombre, Ramiro Soto, es crucial. Si lo encontramos, él nos dirá la verdad sobre Constructora Espejo y el desfalco. Estoy segura de que Alcántara lo utilizó como testaferro y luego se deshizo de él, explicó Laura a Mateo, quien escuchaba con una renovada esperanza. Pero ¿cómo lo encontraremos? No tenemos dinero para detectives privados, Laura, respondió Mateo, su voz teñida de preocupación. El camino era largo, y cada día que pasaba, la fecha del juicio final se acercaba, amenazando con sellar su destino. No te preocupes por eso, Mateo. Mi deber es hacer justicia, y encontraremos una manera, afirmó Laura con determinación. Empezó a buscar a Soto por sus propios medios, visitando viejas direcciones y preguntando en los vecindarios donde se rumoreaba que había vivido. Fue un trabajo arduo, puerta a puerta, calle por calle, sintiendo la desconfianza de la gente humilde que temía meterse en problemas con los poderosos. La Ciudad de México, con sus millones de habitantes, se sentía inmensa y hostil. Pero Laura no se rendiría. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Mientras Laura buscaba, don Ricardo Alcántara no perdía el tiempo. Sus abogados, hombres de rostro duro y sin escrúpulos, intensificaron la presión. Bloquearon el acceso de Laura a ciertos registros. Consiguieron que testigos clave que podrían haber ayudado a Mateo desaparecieran o cambiaran sus declaraciones, y se encargaron de que la prensa mantuviera el relato de un Mateo culpable y una Sofía manipulada. La estrategia era clara: aislar a Laura y a Mateo, asfixiarlos hasta que se rindieran. No podemos permitir que esa abogadilla de barrio y esa niña tonta nos arruinen el plan, bramó Alcántara a su equipo de abogados en una reunión privada. Quiero que le pongan todas las trabas posibles, que cada puerta que intente abrir se le cierre en la cara. Y el juicio, quiero que sea rápido y contundente. Que Mateo Rojas sirva de ejemplo para quien ose desafiarme. Esta ciudad es mía, y mis negocios, intocables. Su mirada era fría, calculadora, propia de quien nunca había conocido la derrota. Un día, mientras Sofía jugaba en el parque del barrio, los niños de su escuela, influenciados por los chismes y los periódicos, comenzaron a señalarla. «Ahí va la hija del ladrón», gritó uno. «Su papá irá a la cárcel», añadió otro. Las risas y los murmullos la rodearon, un cerco de crueldad infantil que le partió el corazón. Sofía, con la cabeza gacha, salió corriendo del parque, las lágrimas empañándole la vista. La injusticia no solo tocaba a su padre, sino que la alcanzaba a ella, en su inocente mundo de juegos y fantasías. Al llegar a casa, se encerró en su habitación, negándose a hablar con Mateo. El hombre, desolado, la escuchaba llorar detrás de la puerta. Su impotencia era abrumadora. «Perdóname, mi amor. Perdóname por no poder protegerte de todo esto», susurró Mateo, golpeando suavemente la puerta, las lágrimas corriéndole por las mejillas. La culpa lo carcomía. La idea de que su situación estuviera dañando a su hija era el peor de los castigos, más duro que cualquier prisión. Laura, que había estado a punto de rendirse ante la montaña de obstáculos, encontró un rayo de esperanza. Una antigua secretaria de Alcántara, una mujer mayor llamada doña Elena, a la que Laura había buscado incansablemente, finalmente aceptó hablar con ella. La reunión fue en un café discreto. Los nervios de Elena eran palpables, pero su conciencia no la dejaba en paz. «Sé que arriesgo mi vida, señorita García, pero no puedo más con esta carga. Lo que hizo don Ricardo con Mateo es una infamia». Doña Elena, con voz temblorosa, reveló que Ramiro Soto no era un proveedor fantasma, sino un contable que había trabajado para Alcántara durante años, y que había sido forzado a crear la Constructora Espejo para canalizar fondos fraudulentos. «Él tiene las pruebas, señorita. Recuerdo que le entregó a Alcántara un disco duro con toda la información, y hay un video que él mismo grabó como seguro, en caso de que Alcántara le traicionara. En él se ve cómo el señor Alcántara sobornó a un hombre para que testificara contra Mateo». Laura sintió un escalofrío. Un video. Esa era la prueba irrefutable, la verdad oculta que podría desmoronar el imperio de mentiras de Alcántara. «¿Sabe dónde está Soto ahora? ¿O dónde podría estar ese video?», preguntó Laura.
su corazón latiendo con fuerza. Doña Elena dudó, mirando a su alrededor con miedo. Soto se fue del país, creo que a Costa Rica. Pero, antes de irse, me dio una carta. Me dijo que, si algo le pasaba, se la diera a alguien de confianza. Nunca la abrí, por miedo. Pero usted parece una persona honesta. Doña Elena sacó de su bolso un sobre viejo y arrugado. Dentro, una carta y un pequeño USB. Aquí está, señorita. Espero que esto le sirva para hacer justicia. Laura tomó el sobre con manos temblorosas. La carta de Soto contenía instrucciones sobre dónde encontrar el testigo sobornado y mencionaba el contenido del USB. Todo lo que Alcántara no quiere que se sepa está aquí, incluyendo la prueba de su soborno al tal señor Morales, el testigo principal de la fiscalía. Por favor, que esta verdad vea la luz. La esperanza se encendió en el alma de Laura con una fuerza imparable. Mateo, al enterarse del descubrimiento de Laura, rompió a llorar de alivio. Gracias, Laura. Gracias por no rendirte. Mi Sofía tenía razón. La verdad siempre sale a la luz. Abrazó a su hija con fuerza, una sonrisa que hacía mucho tiempo no aparecía en su rostro. Se dibujó en sus labios. El peso de la injusticia comenzaba a aligerarse. La oscuridad empezaba a disiparse ante la luz de la verdad que Laura había desenterrado con tanta valentía. La pequeña Sofía, viéndolos, también sonrió, sintiendo que su fe no había sido en vano. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. Alcántara se enteró de la reunión de Laura con doña Elena. La noticia lo enfureció. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira. Esa vieja traidora, y esa abogada, es más persistente de lo que creí. Rugió, golpeando la mesa. Inmediatamente, ordenó a sus hombres que encontraran a Soto o a Elena, y que neutralizaran cualquier prueba que pudieran tener. El tiempo de la cautela había terminado, y Alcántara estaba dispuesto a todo para proteger su imperio y su reputación, incluso si eso significaba recurrir a métodos más drásticos. Los días previos a la audiencia final fueron un torbellino de tensión. Laura trabajó sin descanso para verificar la información del USB, contactar al testigo sobornado, un hombre temeroso y empobrecido, el señor Morales, quien finalmente, movido por su propia conciencia y la promesa de protección, aceptó declarar y preparar su estrategia legal. Los abogados de Alcántara, por su parte, intentaron todo, desde presionar al juez hasta ofrecer dinero a Laura para que abandonara el caso, pero ella se mantuvo firme. La integridad de Sofía y la inocencia de Mateo eran su motor. No podemos fallarle a Sofía, Mateo. Su fe en nosotros es la fuerza que nos mantiene en pie, le dijo Laura a Mateo una noche, mientras revisaban los últimos detalles. Ella se merece que la verdad brille, que el mundo sepa que su padre es un hombre bueno y honrado. Mateo asintió, con la mirada perdida en el horizonte, imaginando un futuro donde su hija pudiera crecer sin la sombra de la vergüenza y la injusticia. La victoria ya no era solo por él, sino por el honor de su pequeña abogada. El miedo de Alcántara crecía a medida que se acercaba el juicio. Sabía que Laura había encontrado algo. Podía sentirlo. Su red de informantes le había alertado sobre los movimientos de la abogada, sobre los rumores de un testigo y un video. La preocupación comenzó a corroer su fachada de impunidad. Por primera vez en muchos años, la sonrisa cínica de Alcántara se desvaneció, reemplazada por una mueca de ansiedad. El control que creía tener sobre todo empezaba a resbalarle de las manos, amenazando con arrastrarlo a las profundidades de un abismo que él mismo había cavado. En una entrevista televisiva de última hora, Alcántara apareció con su mejor traje, intentando calmar las aguas. Con una sonrisa forzada y un tono condescendiente, declaró ante las cámaras: «La fantasía de una niña es una patética estrategia para encubrir la culpabilidad del padre. Es triste ver cómo usan la inocencia de una menor para desviar la atención de un grave delito. Yo confío plenamente en la justicia y en que la verdad, mi verdad, prevalecerá. Este caso es un claro ejemplo de cómo la desesperación lleva a la gente a inventar patrañas». El programa de televisión se emitía en horario estelar, y Mateo y Sofía lo veían en su pequeña sala. Las palabras de Alcántara eran un puñal al corazón. Sofía apretó los labios, sintiendo la rabia y la impotencia. «¡Mentiroso!», exclamó.
sus ojos llenos de fuego. Mateo la abrazó con fuerza. No le hagas caso, mi amor. La verdad es más fuerte que sus mentiras. Ya verás. Pero en el fondo, el hombre sentía el frío de la duda. ¿Sería suficiente la verdad de Laura para derribar a un gigante tan poderoso, con tantos recursos y conexiones? Laura, al ver la entrevista, sintió un torbellino de emociones. La desvergüenza de Alcántara era inaudita, su desprecio por la verdad y por la dignidad de las personas, insoportable. Pero también sintió un último impulso de determinación. Este hombre, con su arrogancia, había subestimado el poder de la justicia y la fuerza de un amor incondicional. Se acabó, don Ricardo, susurró Laura, cerrando el portátil. Su juego de mentiras está a punto de terminar. La verdad tiene una voz, y esa voz, al fin, será escuchada. La mañana de la audiencia final amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que se avecinaba. Sofía se vistió con su mejor ropa. El corazón le latía con una mezcla de miedo y una fe inquebrantable. Tomó la mano de su padre y luego la de Laura, entrelazando sus dedos, como si esa unión pudiera conjurar los malos presagios. Los tres formaban un frente unido, una alianza improbable de la inocencia, la esperanza y la justicia, listos para enfrentar al coloso de la mentira. Al llegar al juzgado, una multitud de periodistas y curiosos se agolpaba en la entrada, sus cámaras parpadeando incesantemente. Las tensiones eran palpables, el aire crepitaba con expectación. Don Ricardo Alcántara llegó en su lujoso coche, flanqueado por sus abogados, con una expresión de confianza que, sin embargo, no lograba ocultar un tenue rastro de nerviosismo en sus ojos. Él era el poderoso, el intocable, pero por primera vez, una pequeña semilla de duda había sido sembrada en su inquebrantable armadura. Dentro de la sala, el ambiente era aún más denso. El juez tomó asiento, su rostro serio, consciente de la importancia del caso. El fiscal se preparaba para dictar la sentencia final, convencido de la culpabilidad de Mateo. Pero Laura, con el USB de Soto en su bolsillo, sentía una calma inesperada. Había llegado el momento. El peso de la verdad era inmenso, pero también su poder. Estaba lista para desplegar cada prueba, cada palabra, cada detalle que había desenterrado con tanto esfuerzo. El señor Morales, el testigo sobornado, se sentó en el banquillo, pálido y tembloroso, pero con una renovada determinación. Había vencido su miedo. Había decidido que su conciencia valía más que el dinero de Alcántara. Su presencia allí era un desafío, directo al poder del empresario, un primer indicio de que los cimientos de la mentira de Alcántara comenzaban a tambalearse. Su testimonio sería el primer golpe, la grieta inicial en el muro de engaños construido con esmero por el magnate. Laura intercambió una mirada con Sofía, quien le devolvió una sonrisa de aliento. En los ojos de la niña, Laura vio reflejado todo el coraje del mundo, la fuerza pura de la inocencia que se negaba a ser silenciada. Esa mirada fue la chispa final que encendió su propia determinación, recordándole por qué había elegido esta profesión. La batalla no había terminado, pero la abogada del corazón y su pequeña aliada estaban listas para la guerra, armadas únicamente con la verdad y la esperanza. La audiencia comenzó. El fiscal presentó sus argumentos finales, reiterando las pruebas irrefutables contra Mateo, citando documentos falsos y el testimonio, aún sin retractar, del señor Morales. Su voz resonaba con autoridad, pintando un cuadro desolador para Mateo. Alcántara sonreía con suficiencia desde su asiento, creyendo que la victoria estaba asegurada. La atmósfera se cargaba de la inminente condena, y la esperanza de Mateo y Sofía parecía desvanecerse con cada palabra del fiscal, apretándoles el pecho. Cuando llegó el turno de la defensa, Laura se levantó, su voz clara y serena, contrastando con el tono sombrío del fiscal. Señoría, la defensa tiene pruebas irrefutables de que el acusado, Mateo Rojas, es inocente. Y no solo eso, sino que ha sido víctima de una elaborada trama de engaño orquestada por el verdadero responsable de este desfalco. Tenemos un testigo y una prueba documental que lo corroboran. Un murmullo de expectación recorrió la sala, y la sonrisa de Alcántara comenzó a flaquear. El juego estaba a punto de cambiar de tablero. Los abogados de Alcántara saltaron, protestando, intentando interrumpir a Laura, pero el juez, intrigado, les pidió silencio y le concedió la palabra. Laura se giró hacia el señor Morales.
Señor Morales, ¿podría usted, bajo juramento, decirnos la verdad sobre su anterior testimonio en este caso y su relación con don Ricardo Alcántara? La tensión era palpable. El destino de Mateo y la verdad pendían de las palabras de este hombre, cuya vida había sido manipulada por el poder de Alcántara. Morales, con la voz apenas un susurro, confesó haber sido sobornado por Alcántara para testificar falsamente contra Mateo. Explicó cómo le habían prometido dinero y seguridad para su familia. A 1900 ya. Cambio de su silencio y sus mentiras. El revuelo en la sala fue inmediato. Los periodistas empezaron a escribir frenéticamente, sus ojos fijos en Alcántara, cuya cara se descompuso por primera vez. El nudo de la mentira empezaba a desatarse, revelando la podredumbre que se escondía detrás de la impecable fachada del empresario. El fiscal, visiblemente sorprendido, intentó desestimar el testimonio, alegando coacción o manipulación por parte de la defensa, pero Laura estaba preparada. Señoría, para corroborar las palabras del señor Morales, la defensa tiene una prueba más. Un video que revela la verdad completa detrás de esta infamia, la manipulación de pruebas y el soborno orquestado por don Ricardo Alcántara en persona. Este video fue obtenido por una fuente fidedigna que, por miedo, deseó permanecer anónima hasta este momento. La sala entera se quedó en silencio, conteniendo la respiración. Alcántara, lívido, se puso de pie, exclamando: «Esto es una farsa, una trampa». «Ese video es falso, señoría. No puede permitir que se proyecte un montaje ridículo». Sus palabras, llenas de pánico, solo servían para confirmar la autenticidad de lo que Laura estaba a punto de revelar. El juez, con el ceño fruncido, golpeó el mazo con fuerza. «Silencio en la sala. Señorita García, proceda con la proyección. Verificaremos su autenticidad después». Laura insertó el USB en el proyector. Las luces se atenuaron y la pantalla principal del tribunal se encendió, mostrando la imagen granulada de una habitación poco iluminada. En el video, don Ricardo Alcántara, con su rostro inconfundible, discutía con el señor Morales. Se le veía entregándole un sobre lleno de billetes, mientras le instruía detalladamente sobre qué decir en el juicio, cómo mentir sobre Mateo y cómo falsificar algunos documentos. Su voz, clara y fría, resonó en toda la sala. En el video, Alcántara terminaba la conversación con una sonrisa confiada. «Y recuerda, Morales, si esto sale bien, tendrás suficiente para olvidar esta ciudad. Mateo Rojas pagará por mis errores, y tú habrás asegurado tu futuro. Nadie se atreverá a buscar a un simple obrero, ni a creer la fantasía de su hija». Su arrogancia, capturada en la cinta, se proyectaba ahora ante todos, como un fantasma de sus propias fechorías, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de su crueldad. La voz de Alcántara en el video se hizo eco en la sala, un sonido que era a la vez condena y prueba irrefutable. La imagen de él, manipulando pruebas y ofreciendo un soborno millonario a un falso testigo, provocó una conmoción indescriptible. Los murmullos estallaron en gritos de indignación. Los periodistas se abalanzaron sobre sus teclados y micrófonos, capturando el momento en que el imperio de mentiras de don Ricardo Alcántara se desmoronaba ante los ojos de todos, pieza a pieza, sin posibilidad de reconstrucción. Alcántara, en un intento desesperado por mantener el control, se levantó de su asiento con el rostro desfigurado por la ira y el pánico. «Esto es un montaje, una vil calumnia», gritó, sus ojos inyectados en sangre. Pero nadie le escuchaba ya. Su imagen, hasta ese momento intachable, se había pulverizado. El juez, con una expresión de absoluto asombro y severidad, golpeó el mazo una y otra vez, tratando de restablecer el orden en una sala que había sido testigo de una verdad demasiado grande para ser contenida. Sofía, aferrada a la mano de su padre, miraba la pantalla con lágrimas de alivio. «La verdad», susurró. «La verdad ganó, papá». Mateo la abrazó con una fuerza que no recordaba tener, las lágrimas de alegría corriéndole por las mejillas. La angustia de meses se disolvía en ese instante, reemplazada por una sensación de liberación. La inocencia no se compra, y la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su voz, especialmente cuando es defendida por un corazón puro y valiente. El juez,
con la voz firme y un semblante de profunda seriedad, declaró: dada la evidencia irrefutable presentada, el testimonio retractado del señor Morales y la contundencia de este video, el tribunal declara la inmediata absolución de Mateo Rojas de todos los cargos. Un aplauso espontáneo y atronador estalló en la sala, rompiendo toda la formalidad. El pueblo, los humildes, sentían que, por una vez, la justicia se había inclinado a su favor, demostrando que no todo estaba comprado. Acto seguido, el juez se dirigió a Alcántara, cuya arrogancia había sido reemplazada por un terror paralizante. Don Ricardo Alcántara, queda usted detenido por los cargos de fraude, manipulación de pruebas y soborno. La policía procederá con su arresto en este mismo instante. 2 agentes se acercaron a Alcántara, quien, aún en estado de shock, intentó resistirse, pero fue inútilmente sometido. Su caída tan pública y estrepitosa fue la justicia emocional que todos anhelaban. Laura, con el corazón hinchado de emoción, miró a Sofía y a Mateo. La misión estaba cumplida. Lo logramos, les dijo, con la voz quebrada. Sofía sonrió, una sonrisa luminosa que irradiaba la inocencia y el triunfo de la verdad. La imagen de Alcántara siendo esposado, el rostro descompuesto, fue la derrota pública más contundente para el villano. Un recordatorio de que, no importa cuán alto se eleve el poder de la mentira, la verdad, al final, siempre se impone, con la ayuda de un corazón valiente. La mañana de la audiencia final amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que se avecinaba. Sofía se vistió con su mejor ropa. El corazón le latía con una mezcla de miedo y una fe inquebrantable. Tomó la mano de su padre y luego la de Laura, entrelazando sus dedos, como si esa unión pudiera conjurar los malos presagios. Los 3 formaban un frente unido, una alianza improbable de la inocencia, la esperanza y la justicia, listos para enfrentar al coloso de la mentira. Al llegar al juzgado, una multitud de periodistas y curiosos se agolpaba en la entrada, sus cámaras parpadeando incesantemente, buscando capturar cada gesto, cada expresión de los protagonistas de este drama. Las tensiones eran palpables, el aire crepitaba con una expectación cargada de morbo y esperanza. Don Ricardo Alcántara llegó en su lujoso coche blindado, flanqueado por sus imponentes abogados, con una expresión de confianza fría y calculada, que sin embargo, no lograba ocultar un tenue rastro de nerviosismo en sus ojos. Él era el poderoso, el intocable, pero por primera vez, una pequeña semilla de duda había sido sembrada en su inquebrantable armadura de impunidad. Dentro de la sala, el ambiente era aún más denso y sofocante. Cada respiración parecía romper el silencio cargado. El juez tomó asiento, su rostro serio y su mirada escrutadora, consciente de la trascendencia de un caso que había capturado la atención de la ciudad y había enfrentado a un humilde obrero contra un magnate. El fiscal se preparaba para dictar la sentencia final, convencido de la culpabilidad de 1910. Mateo, apoyado en una montaña de documentos que, a simple vista, parecían condenatorios, pero Laura, con el USB de Soto en su bolsillo, sentía una calma extraña, casi sobrenatural. Había llegado el momento. El peso de la verdad era inmenso, pero también su poder redentor, y estaba lista para desatarlo. El señor Morales, el testigo sobornado, se sentó en el banquillo, pálido y tembloroso, con el sudor perlado en la frente, pero con una renovada determinación que luchaba contra su miedo. Había vencido su temor inicial, había decidido que su conciencia valía más que el dinero sucio de Alcántara. Su presencia allí era un desafío directo al poder del empresario, un primer indicio de que los cimientos de la mentira de Alcántara comenzaban a tambalearse peligrosamente. Su testimonio, largamente esperado, sería el primer golpe, la grieta inicial en el muro de engaños construido con esmero por el magnate y la antesala de la verdad más cruda. Laura intercambió una mirada cómplice con Sofía, quien le devolvió una sonrisa de aliento, cargada de la pureza y la fe inquebrantable que solo los niños poseen. En los ojos de la niña, Laura vio reflejado todo el coraje del mundo, la fuerza pura de la inocencia que se negaba a ser silenciada y pisoteada. Esa mirada infantil, tan llena de esperanza, fue la chispa final que encendió su propia determinación, recordándole por qué había elegido esta profesión.
por qué su vocación era defender a los vulnerables. La batalla no había terminado, pero la abogada del corazón y su pequeña aliada estaban listas para la guerra, armadas únicamente con la verdad y la esperanza incondicional. La audiencia comenzó con la formalidad implacable de los rituales judiciales. El fiscal presentó sus argumentos finales, reiterando las pruebas irrefutables contra Mateo, citando documentos falsos y el testimonio, aún sin retractar, del señor Morales, con una convicción que buscaba aplastar cualquier atisbo de duda. Su voz resonaba con autoridad, pintando un cuadro desolador para Mateo, un futuro sombrío de celda y deshonra. Alcántara sonreía con suficiencia desde su asiento, creyendo que la victoria estaba asegurada, un triunfo más en su larga lista de manipulaciones. La atmósfera se cargaba de la inminente condena, y la esperanza de Mateo y Sofía parecía desvanecerse con cada palabra del fiscal, apretándoles el pecho con una angustia helada. Cuando llegó el turno de la defensa, Laura se levantó, su figura esbelta pero determinada, su voz clara y serena contrastando con el tono sombrío y acusatorio del fiscal, llenando la sala con una inesperada luz de esperanza. Señoría, la defensa tiene pruebas irrefutables de que el acusado, Mateo Rojas, es inocente. Y no solo eso, sino que ha sido víctima de una elaborada y cruel trama de engaño orquestada por el verdadero responsable de este desfalco, un hombre que ha usado su poder para pisotear la justicia. Tenemos un testigo cuya conciencia ha hablado y una prueba documental que corrobora cada una de nuestras palabras. Un murmullo de expectación recorrió la sala y la sonrisa de Alcántara comenzó a flaquear, un temblor casi imperceptible en la comisura de sus labios. El juego estaba a punto de cambiar de tablero, y él ya no tenía el control. Los abogados de Alcántara saltaron de sus asientos como resortes, protestando enérgicamente, intentando interrumpir a Laura con gritos y mociones para desestimar. «Objeción, señoría. La defensa está intentando introducir pruebas a destiempo y desacreditar a nuestros testigos sin fundamento», exclamó uno de ellos, con el rostro enrojecido por la ira. Pero el juez, intrigado por la seguridad de Laura y la tensión palpable que había creado, les pidió silencio con un golpe seco de mazo y le concedió la palabra a la joven abogada, con la indicación de que continuara, para asombro de la parte acusatoria. El destino de Mateo y la verdad pendían de las palabras que estaban por venir. Laura, ignorando las miradas furibundas de la defensa de Alcántara, se giró hacia el señor Morales, quien la miraba con ojos asustados pero resueltos. «Señor Morales, ¿podría usted, bajo juramento y consciente de las graves implicaciones de lo que va a decirnos la verdad sobre su anterior testimonio en este caso y su verdadera relación con don Ricardo Alcántara?» La tensión en la sala era palpable, un nudo apretado que oprimía el aliento de todos los presentes. El destino de Mateo y la verdad largamente oculta pendían de las palabras de este hombre, cuya vida había sido manipulada por el poder de Alcántara y que ahora tenía la oportunidad de redimirse, de hablar con su propia voz. Morales, con la voz apenas un susurro al principio, pero que fue ganando fuerza a medida que hablaba, confesó haber sido brutalmente sobornado por Alcántara para testificar falsamente contra Mateo. Con los ojos fijos en el suelo, explicó cómo le habían prometido dinero, una suma exorbitante, y seguridad para su familia a cambio de su silencio y sus mentiras, una promesa vacía que nunca se cumplió. Detalló las amenazas veladas, la presión constante para destruir la vida de un inocente. El revuelo en la sala fue inmediato, un murmullo de indignación que creció hasta convertirse en un clamor audible. Los periodistas empezaron a escribir frenéticamente, sus ojos fijos en Alcántara, cuya cara, hasta ese momento impasible, se descompuso por primera vez, un rictus de pánico y furia que no pudo ocultar. El nudo de la mentira empezaba a desatarse, revelando la podredumbre que se escondía detrás de la impecable fachada del empresario. El fiscal, visiblemente sorprendido y con el rostro contraído en una mueca de incredulidad, intentó desestimar el testimonio del señor Morales, alegando coacción o manipulación por parte de la defensa, una desesperada maniobra para salvar lo que quedaba de su caso. Pero Laura estaba preparada para cada objeción, cada intento de desviar la atención. «Señoría, para corroborar las palabras del señor Morales y para demostrar de manera irrefutable la verdad de lo que aquí se ha dicho,
La defensa tiene una prueba más. Un video. Un video que revela la verdad completa detrás de esta infamia. La manipulación de pruebas y el soborno orquestado por don Ricardo Alcántara en persona. Este video fue obtenido por una fuente fidedigna que, por miedo a represalias, deseó permanecer anónima hasta este momento. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral, conteniendo la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido. Alcántara, lívido y con los ojos desorbitados por el pánico, se puso de pie abruptamente, exclamando con una voz ronca y llena de terror: «Esto es una farsa, una trampa. Ese video es falso, señoría. Un vil montaje. No puede permitir que se proyecte un montaje ridículo y sin fundamento. Es una calumnia». Sus palabras, llenas de pánico y desesperación, solo servían para confirmar la autenticidad y la gravedad de lo que Laura estaba a punto de revelar, sellando su propia condena. El juez, con el ceño fruncido y una expresión de creciente severidad, golpeó el mazo con fuerza. Silencio en la sala. Señorita García, proceda con la proyección. Verificaremos su autenticidad después, pero la audiencia tiene derecho a conocer el contenido de esta prueba. Laura, con pulso firme, insertó el USB en el proyector de la sala. Las luces se atenuaron y la pantalla principal del tribunal se encendió, mostrando la imagen granulada de una habitación poco iluminada, con un mobiliario de oficina lujoso y ostentoso. En el video, don Ricardo Alcántara, con su rostro inconfundible y su sonrisa cínica, discutía con el señor Morales, quien se veía claramente incómodo y asustado. Se le veía entregándole un sobre abultado lleno de billetes, mientras le instruía detalladamente sobre qué decir en el juicio, cómo mentir sobre Mateo, y cómo falsificar algunos documentos para que la trama fuera creíble. Su voz, clara y fría, resonó en toda la sala, una voz que ahora sonaba como una condena. En el video, Alcántara terminaba la conversación con una sonrisa gélida y una confianza aparente, ajeno a que su propia imagen lo delataría. Y recuerda, Morales, si esto sale bien y Mateo Rojas termina tras las rejas, tendrás suficiente para olvidar esta ciudad y empezar de nuevo. Él pagará por mis errores. Y tú habrás asegurado el futuro de tu familia. Nadie se atreverá a buscar a un simple obrero, ni a creer la fantasía de su hija, ni a poner en duda mi palabra. Su arrogancia, capturada en la cinta como en una trampa del destino, se proyectaba ahora ante todos, como un fantasma de sus propias fechorías, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de su crueldad y su impunidad. La voz de Alcántara en el video se hizo eco en la sala, un sonido que era a la vez condena y prueba irrefutable de su culpabilidad. La imagen de él manipulando pruebas y ofreciendo un soborno millonario a un falso testigo provocó una conmoción indescriptible, un estruendo de indignación que sacudió los cimientos de la justicia. Los murmullos estallaron en gritos de indignación y asombro. La gente se levantaba de sus asientos, incapaz de contener su ira. Los periodistas se abalanzaron sobre sus teclados y micrófonos, capturando el momento en que el imperio de mentiras de don Ricardo Alcántara se desmoronaba ante los ojos de todos, pieza a pieza, sin posibilidad de reconstrucción, su poder reducido a polvo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Alcántara, en un intento desesperado por mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos, se levantó de su asiento con el rostro completamente desfigurado por la ira y el pánico más absoluto. Esto es un montaje, una vil calumnia. Esos papeles, esas voces, no son mías. Me han tendido una trampa, gritó, sus ojos inyectados en sangre, su voz temblorosa por la furia contenida. Pero nadie le escuchaba ya. Sus palabras se perdían en el torbellino de la indignación. Su imagen, hasta ese momento intachable y respetada, se había pulverizado en cuestión de segundos. El juez, con una expresión de absoluto asombro y severidad implacable, golpeó el mazo una y otra vez, tratando inútilmente de restablecer el orden en una sala que había sido testigo de una verdad demasiado grande para ser contenida, demasiado poderosa para ser silenciada. Sofía, aferrada a la mano de su padre con una fuerza inesperada, miraba la pantalla con lágrimas de alivio y una alegría desbordante. «La verdad», susurró, su voz apenas audible entre el tumulto, pero llena de una emoción incontenible. «La verdad ganó, papá. Lo sabíamos».
Mateo la abrazó con una fuerza que no recordaba tener, las lágrimas de alegría corriéndole por las mejillas curtidas, la angustia de meses, el miedo constante, la incertidumbre lacerante. Todo se disolvía en ese instante, reemplazada por una abrumadora sensación de liberación, de justicia. La inocencia no se compra, y la verdad, aunque tardía y difícil de alcanzar, siempre encuentra su voz, especialmente cuando es defendida por un corazón puro y valiente, como el de su pequeña. El juez, con la voz firme y un semblante de profunda seriedad que reflejaba la gravedad de la situación, declaró: dada la evidencia irrefutable presentada por la defensa, el testimonio retractado del señor Morales y la contundencia innegable de este video, que demuestra un flagrante acto de soborno y manipulación, el tribunal declara la inmediata absolución de Mateo Rojas de todos los cargos imputados. Un aplauso espontáneo y atronador estalló en la sala, rompiendo toda la formalidad y la solemnidad del tribunal. El pueblo, los humildes, los que habían sufrido la injusticia, sentían que, por una vez, la balanza de la justicia se había inclinado a su favor, demostrando que no todo estaba comprado ni corrompido, que la esperanza era real. Acto seguido, el juez se dirigió a Alcántara, cuya arrogancia había sido reemplazada por un terror paralizante, sus ojos vacíos, su rostro cubierto de sudor frío. Don Ricardo Alcántara, en virtud de las pruebas contundentes que aquí se han presentado, queda usted detenido por los cargos de fraude, manipulación de pruebas y soborno, delitos graves que atentan contra la integridad del sistema judicial. La policía procederá con su arresto en este mismo instante y será llevado a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso legal correspondiente. Dos agentes se acercaron a Pino Centesi Alcántara, quien, aún en estado de shock y negación, intentó resistirse débilmente, pero fue inútilmente sometido por la autoridad, su imperio desmoronado. Su caída, tan pública y estrepitosa, fue la justicia emocional que todos anhelaban ver, un triunfo de la verdad sobre el poder. Laura, con el corazón hinchado de emoción y una sonrisa de satisfacción que iluminaba su rostro, miró a Sofía y a Mateo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y alivio. La misión estaba cumplida. La justicia había prevalecido. «Lo logramos», les dijo, con la voz quebrada por la emoción contenida, abrazándolos a ambos con una calidez genuina. Sofía sonrió, una sonrisa luminosa que irradiaba la inocencia y el triunfo de la verdad, sus pequeños ojos llenos de una chispa de esperanza renovada. La imagen de Alcántara siendo esposado, el rostro descompuesto por la derrota y el pánico, fue la derrota pública más contundente para el villano, un recordatorio de que, no importa cuán alto se eleve el poder de la mentira, la verdad, al final, siempre se impone, con la ayuda de un corazón valiente y una voz que se atreve a alzar. La sala de justicia, aún con el eco de la absolución, se transformó en un crisol de emociones. Mateo, con Sofía apretada contra su pecho, sentía el temblor de su pequeña, pero esta vez no era por miedo, sino por la alegría de una victoria impensable. Las lágrimas, que por meses habían sido de angustia, ahora eran de pura gratitud y alivio. «Somos libres, mi amor. Somos libres», le susurró a su hija, la voz ronca por la emoción. El hombre, que había visto su vida derrumbarse, sentía cómo los pedazos se unían de nuevo, más fuertes que antes, gracias a la luz inquebrantable de una niña y la tenacidad de una abogada. La inocencia había gritado, y el mundo, al fin, había escuchado. La imagen de don Ricardo Alcántara, escoltado por la policía con el rostro descompuesto y la mirada perdida, fue el final de un reinado de impunidad. Los flashes de las cámaras lo seguían. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora era el de la corrupción desenmascarada. Fuera del tribunal, la multitud estalló en aplausos y vítores para Mateo y Sofía, coreando el nombre de Laura. La calle, antes escenario de humillaciones, se convertía en un pasillo de honor. «Se hizo justicia, por fin», gritaba la gente, emocionada, sintiendo que un poco de esperanza había renacido en sus corazones. En esa ciudad, donde la verdad a menudo era silenciada por el dinero. Laura, exhausta, pero con una satisfacción inmensa, observaba la escena.
sintiendo el calor del abrazo de Sofía y la mano firme de Mateo en su hombro. «Lo logramos, pequeña abogada. Lo logramos todos», dijo, con una sonrisa sincera. En ese momento, no había títulos ni jerarquías, solo la conexión de tres almas unidas por la lucha contra la injusticia. La victoria no era solo legal, era moral, un testimonio de que la integridad, la valentía y el amor pueden mover montañas, incluso las más imponentes y arraigadas. En el poder, la ciudad entera vibraba con esta verdad recién descubierta. Las noticias de la absolución de Mateo y la detención de Alcántara inundaron los medios, desplazando los titulares sensacionalistas que antes habían difamado a la familia. Ahora, la historia de Sofía, la abogada del corazón, se contaba con admiración, un símbolo de coraje infantil que había derribado a un gigante. Un giro inesperado en la justicia, rezaba un periódico. Las caras de Alcántara, antes en portadas de 1900 negocios, ahora aparecían en las crónicas de sucesos, un recordatorio sombrío de que ni todo el dinero del mundo puede comprar el silencio de la verdad cuando ésta decide hablar con fuerza. Mateo, con una dignidad recuperada, se dirigió a Laura. «No sé cómo agradecerle, Laura. Me devolvió mi vida, mi honor y, lo más importante, me permitió seguir siendo el padre que Sofía necesita. ¿Cómo podré pagarle todo lo que ha hecho por nosotros?» Su voz se quebró. La gratitud era un nudo en su garganta. Laura sonrió. «No me debe nada, Mateo. Sofía me pagó con su valentía. Ver la justicia hecha es mi mayor recompensa. Este caso ha cambiado mi vida para siempre. Me ha recordado por qué elegí este camino». La historia de Mateo y Sofía no tardó en tocar los corazones de muchas personas. En los días siguientes, numerosas familias humildes, que también habían sido víctimas de abusos o injusticias similares por parte de poderosos, comenzaron a acercarse a Laura, compartiendo sus propias historias de desesperación. Eran voces ahogadas, miradas llenas de súplica, buscando la misma luz de esperanza que Laura había encendido para Mateo. La joven abogada se dio cuenta de que este era solo el principio, que la victoria de Mateo era un faro para muchos otros que vivían en la sombra del miedo y la impotencia. «Laura, la verdad es que hay muchas Mateos y Sofías ahí afuera», dijo una líder comunitaria, doña Rosa, mientras discutían en el modesto hogar de Mateo. «Necesitamos algo que siga este impulso, algo que les dé voz a los que no tienen dinero para abogados, a los que los poderosos pisotean. ¿No podríamos hacer algo, Laura, algo que honre el coraje de Sofía?» La idea comenzó a germinar, un pequeño brote de esperanza en el fértil terreno de la injusticia social. Mateo, escuchando, sintió que su propia experiencia debía servir para algo más grande, para un propósito trascendente. Fue entonces cuando Laura, con Mateo y Sofía a su lado, propuso la creación de una organización. «Llamémosla Fundación Sofía, Justicia para los Inocentes», dijo, mirando a la niña con afecto. «Su misión será ofrecer asesoría legal gratuita y representación a quienes, como Mateo, han sido víctimas de la manipulación y la injusticia por parte de los poderosos. Será un lugar donde la inocencia no se compre y la verdad siempre encuentre su voz, sin importar cuán humilde sea». Sofía sonrió. Su nombre se convertiría en un símbolo de esperanza, un escudo para los desfavorecidos. La Fundación Sofía se puso en marcha con pocos recursos, pero con una inmensa voluntad. Laura dejó su bufete para dedicarse a tiempo completo, impulsada por el recuerdo de la mirada de Sofía en el tribunal. Mateo, aunque humilde obrero, se convirtió en un pilar de apoyo, ayudando en la logística y conectando a la fundación con la gente del barrio. Sofía, inspirada por el trabajo de su padre y Laura, se sentía parte de algo grande, entendiendo que su grito en el tribunal había encendido una llama que no se apagaría fácilmente. El camino sería duro, pero su fe era inquebrantable. Mientras tanto, don Ricardo Alcántara enfrentó su propio juicio. Las pruebas de su fraude eran abrumadoras. Sus conexiones políticas y económicas se desvanecieron tan rápido como su reputación. Sus lujosas propiedades fueron embargadas para compensar los daños. La imagen del magnate, antes sonriente y confiado, ahora era la de un hombre humillado y despojado de todo, confinado en una celda, una cruda ironía para quien había crecido pensando que el dinero y el poder lo hacían intocable.
Su caída fue un recordatorio público de que la impunidad tiene límites y que la balanza de la justicia, tarde o temprano, encuentra su equilibrio. La primera sede de la Fundación Sofía se estableció en un pequeño local del barrio de Mateo, pintado con colores vivos y con un mural que representaba a una niña alzando la voz. Era un espacio modesto, pero vibraba con la energía de la esperanza y la promesa de un futuro mejor para muchos. La comunidad aportó con lo que pudo: sillas, mesas, una vieja computadora. Cada ladrillo, cada pincelada, era un acto de fe. Este lugar, antes olvidado, se transformaba en un faro, un refugio para aquellos que buscaban justicia y dignidad, un símbolo tangible de que el cambio era posible. Un día, en una emotiva ceremonia, el barrio inauguró una pequeña plaza infantil, la Plaza Sofía, abogada del corazón. Una placa de bronce conmemoraba su valentía. Aquí la voz de una niña nos recordó que la verdad es el arma más poderosa, decía la inscripción. Sofía, ahora con 9 años, se sonrojaba ante los aplausos, pero sentía un orgullo inmenso. Miró a su padre, a Laura, y entendió que su acto de amor había trascendido las paredes de un tribunal, sembrando una semilla de justicia que germinaba en el corazón de su comunidad. Su pequeña figura era ya una leyenda. 5 años después, la Ciudad de México seguía siendo tan vibrante y desigual como siempre, pero algo había cambiado. Fundación Sofía, Justicia para los Inocentes. No era ya un pequeño local, sino una institución consolidada con 3 sedes estratégicamente ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, llegando a los rincones más humildes. Sofía, ahora una adolescente de 13 años, con la misma mirada profunda pero con una madurez que la adornaba, visitaba las oficinas, viendo crecer el sueño que ella había encendido con su valentía. Cada rincón de las nuevas sedes era un testamento viviente a su coraje. Cientos de familias habían encontrado en la Fundación Sofía el apoyo que necesitaban. Sus historias, antes silenciadas, ahora se escuchaban y se defendían con la misma pasión que Laura había puesto en el caso de Mateo. La fundación había recuperado tierras de campesinos despojados, defendido a trabajadores explotados y ayudado a mujeres maltratadas a reconstruir sus vidas. Cada caso ganado era una victoria de la dignidad humana, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la justicia y la solidaridad. La ciudad entera reconocía el impacto transformador de su labor. Una tarde, en la sede central de la fundación, Laura conversaba con una madre joven que, con lágrimas en los ojos, le agradecía haberle devuelto la custodia de sus hijos. Pensé que todo estaba perdido, abogada, pero ustedes me dieron una segunda oportunidad. Me demostraron que todavía hay gente buena. Laura la abrazó, el rostro surcado por la emoción, sintiendo la recompensa más valiosa de su trabajo. Tu fuerza, como la de Sofía, es lo que nos impulsa, le dijo. La semilla de justicia había florecido, dando frutos de esperanza y reparación para aquellos que el sistema había olvidado o pisoteado. Laura, ahora una figura respetada y admirada en los círculos legales y sociales, dirigía la fundación con la misma pasión idealista de sus inicios. Su oficina, antes un escritorio solitario, estaba ahora llena de expedientes de casos complejos, de llamadas de nuevos colaboradores y de invitaciones a conferencias. Sin embargo, su mayor orgullo seguía siendo ver la sonrisa de los niños y las familias que la fundación había ayudado. Cada día reafirmaba su convicción. La justicia no era un privilegio, sino un derecho que debía ser accesible para todos, sin excepciones, y ella lucharía para que así fuera. Mateo, ahora un capataz respetado en una nueva constructora, visitaba la fundación con regularidad. Su vida, reconstruida con esfuerzo y honestidad, era un testimonio vivo de la resiliencia humana. Observaba a Sofía, su abogada del corazón, cada vez más inmersa en las actividades de la fundación, quizás estudiando para seguir los pasos de Laura, y sentía un orgullo inmenso. El miedo había sido reemplazado por la esperanza, la vergüenza por la dignidad. Su hogar, antes lleno de incertidumbre, ahora irradiaba la paz de una vida justa y plena, un regalo forjado con valentía y amor. Sofía, sentada en el patio de una de las sedes de la fundación,
leía un libro de leyes. Aunque sus pensamientos volaban hacia los rostros de los niños que veía pasar, hijos de familias a las que la fundación había ayudado. Había crecido en medio de esa batalla por la justicia y sabía que su voz, aunque ya no fuera la de una niña, seguiría siendo un eco de la verdad para aquellos que la necesitaran. Su legado ya estaba escrito, no en libros, sino en los corazones de quienes habían recuperado la esperanza. La inocencia no se compra, y la verdad siempre encuentra su voz, pensó, con la certeza de quien lo había vivido en carne propia, y así lo seguiría enseñando con su propia vida. La imagen final, el mural de la Fundación Sofía, iluminado por el sol de la tarde, mostraba a una niña alzando un puño con determinación, rodeada de siluetas de personas que la miraban con gratitud y esperanza. A sus pies, en letras grandes, se leía la frase que se había convertido en el lema de una ciudad entera: la inocencia no se compra, y la verdad siempre encuentra su voz. La luz de la justicia brillaba con fuerza, recordándonos que el coraje de un solo corazón puede cambiar el destino de muchos, y que la esperanza, por pequeña que parezca, puede encender el fuego más grande. La Fundación Sofía se puso en marcha con pocos recursos, pero con una inmensa voluntad. Laura dejó su bufete para dedicarse a tiempo completo, impulsada por el recuerdo de la mirada de Sofía en el tribunal. Mateo, aunque humilde obrero, se convirtió en un pilar de apoyo, ayudando en la logística y conectando a la fundación con la gente del barrio. Sofía, inspirada por el trabajo de su padre y Laura, se sentía parte de algo grande, entendiendo que su grito en el tribunal había encendido una llama que no se apagaría fácilmente. El camino sería duro, pero su fe era inquebrantable. Mientras tanto, don Ricardo Alcántara enfrentó su propio juicio. Las pruebas de su fraude eran abrumadoras. Sus conexiones políticas y económicas se desvanecieron tan rápido como su reputación. Sus lujosas propiedades fueron embargadas para compensar los daños. La imagen del magnate, antes sonriente y confiado, ahora era la de un hombre humillado y despojado de todo, confinado en una celda. Una cruda ironía para quien había crecido pensando que el dinero y el poder lo hacían intocable. Su caída fue un recordatorio público de que la impunidad tiene límites y que la balanza de la justicia, tarde o temprano, encuentra su equilibrio. La primera sede de la Fundación Sofía se estableció en un pequeño local del barrio de Mateo, pintado con colores vivos y con un mural que representaba a una niña alzando la voz. Era un espacio modesto, pero vibraba con la energía de la esperanza y la promesa de un futuro mejor para muchos. La comunidad aportó con lo que pudo: sillas, mesas, una vieja computadora. Cada ladrillo, cada pincelada, era un acto de fe. Este lugar, antes olvidado, se transformaba en un faro, un refugio para aquellos que buscaban justicia y dignidad, un símbolo tangible de que el cambio era posible. Un día, en una emotiva ceremonia, el barrio inauguró una pequeña plaza infantil, la Plaza Sofía, abogada del corazón. Una placa de bronce conmemoraba su valentía. Aquí, la voz de una niña nos recordó que la verdad es el arma más poderosa, decía la inscripción. Sofía, ahora con 9 años, se sonrojaba ante los aplausos, pero sentía un orgullo inmenso. Miró a su padre, a Laura, y entendió que su acto de amor había trascendido las paredes de un tribunal, sembrando una semilla de justicia que germinaba en el corazón de su comunidad. Su pequeña figura era ya una leyenda. 5 años después, la Ciudad de México seguía siendo tan vibrante y desigual como siempre, pero algo había cambiado. La Fundación Sofía, Justicia para los Inocentes, no era ya un pequeño local, sino una institución consolidada con 3 sedes estratégicamente ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, llegando a los rincones más humildes. Sofía, ahora una adolescente de 13 años, con la misma mirada profunda pero con una madurez que la adornaba, visitaba las oficinas, viendo crecer el sueño que ella había encendido con su valentía. Cada rincón de las nuevas sedes era un testamento viviente a su coraje. Cientos de familias habían encontrado en la Fundación Sofía el apoyo que necesitaban. Sus historias, antes silenciadas, ahora se escuchaban y se defendían con la misma pasión que Laura había puesto en el caso de Mateo. La fundación había recuperado tierras de campesinos despojados, defendido a trabajadores explotados
y ayudado a mujeres maltratadas a reconstruir sus vidas. Cada caso ganado era una victoria de la dignidad humana, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la justicia y la solidaridad. La ciudad entera reconocía el impacto transformador de su labor. Una tarde, en la sede central de la fundación, Laura conversaba con una madre joven que, con lágrimas en los ojos, le agradecía haberle devuelto la custodia de sus hijos. Pensé que todo estaba perdido, abogada, pero ustedes me dieron una segunda oportunidad. Me demostraron que todavía hay gente buena. Laura la abrazó, el rostro surcado por la emoción, sintiendo la recompensa más valiosa de su trabajo. Tu fuerza, como la de Sofía, es lo que nos impulsa, le dijo. La semilla de justicia había florecido, dando frutos de esperanza y reparación para aquellos que el sistema había olvidado o pisoteado. Laura, ahora una figura respetada y admirada en los círculos legales y sociales, dirigía la fundación con la misma pasión idealista de sus inicios. Su oficina, antes un escritorio solitario, estaba ahora llena de expedientes de casos complejos, de llamadas de nuevos colaboradores y de invitaciones a conferencias. Sin embargo, su mayor orgullo seguía siendo ver la sonrisa de los niños y las familias que la fundación había ayudado. Cada día reafirmaba su convicción. La justicia no era un privilegio, sino un derecho que debía ser accesible para todos, sin excepciones. Y ella lucharía para que así fuera. Mateo, ahora un capataz respetado en una nueva constructora, visitaba la fundación con regularidad. Su vida, reconstruida con esfuerzo y honestidad, era un testimonio vivo de la resiliencia humana. Observaba a Sofía, su abogada del corazón, cada vez más inmersa en las actividades de la fundación, quizás estudiando para seguir los pasos de Laura, y sentía un orgullo inmenso. El miedo había sido reemplazado por la esperanza, la vergüenza por la dignidad. Su hogar, antes lleno de incertidumbre, ahora irradiaba la paz de una vida justa y plena, un regalo forjado con valentía y amor. Sofía, sentada en el patio de una de las sedes de la fundación, leía un libro de leyes, aunque sus pensamientos volaban hacia los rostros de los niños que veía pasar, hijos de familias a las que la fundación había ayudado. Había crecido en medio de esa batalla por la justicia, y sabía que su voz, aunque ya no fuera la de una niña, seguiría, siendo un eco de la verdad para aquellos que la necesitaran. Su legado ya estaba escrito, no en libros, sino en los corazones de quienes habían recuperado la esperanza. La inocencia no se compra, y la verdad siempre encuentra su voz, pensó, con la certeza de quien lo había vivido en carne propia, y así lo seguiría enseñando con su propia vida. La imagen final, el mural de la Fundación Sofía, iluminado por el sol de la tarde, mostraba a una niña alzando un puño con determinación, rodeada de siluetas de personas que la miraban con gratitud y esperanza. A sus pies, en letras grandes, se leía la frase que se había convertido en el lema de una ciudad entera. La inocencia no se compra, y la verdad siempre encuentra su voz. La luz de la justicia brillaba con fuerza, recordándonos que el coraje de un solo corazón puede cambiar el destino de muchos, y que la esperanza, por pequeña que parezca, puede encender el fuego más grande. La Fundación Sofía se puso en marcha con pocos recursos, pero con una inmensa voluntad. Laura dejó su bufete para dedicarse a tiempo completo, impulsada por el recuerdo de la mirada de Sofía en el tribunal. Mateo, aunque humilde obrero, se convirtió en un pilar de apoyo, ayudando en la logística y conectando a la fundación con la gente del barrio. Sofía, inspirada por el trabajo de su padre y Laura, se sentía parte de algo grande, entendiendo que su grito en el tribunal había encendido una llama que no se apagaría fácilmente. El camino sería duro, pero su fe era inquebrantable. Mientras tanto, don Ricardo Alcántara enfrentó su propio juicio. Las pruebas de su fraude eran abrumadoras. Sus conexiones políticas y económicas se desvanecieron tan rápido como su reputación. Sus lujosas propiedades fueron embargadas para compensar los daños. La imagen del magnate, antes sonriente y confiado, ahora era la de un hombre humillado y despojado de todo, confinado en una celda. Una cruda ironía para quien había crecido pensando que el dinero y el poder lo hacían intocable. Su caída fue un recordatorio público de que la impunidad tiene límites y que la balanza de la justicia, tarde o temprano, encuentra su equilibrio.
La primera sede de la Fundación Sofía se estableció en un pequeño local del barrio de Mateo, pintado con colores vivos y con un mural que representaba a una niña alzando la voz. Era un espacio modesto, pero vibraba con la energía de la esperanza y la promesa de un futuro mejor para muchos. La comunidad aportó con lo que pudo: sillas, mesas, una vieja computadora. Cada ladrillo, cada pincelada, era un acto de fe. Este lugar, antes olvidado, se transformaba en un faro, un refugio para aquellos que buscaban justicia y dignidad, un símbolo tangible de que el cambio era posible. Un día, en una emotiva ceremonia, el barrio inauguró una pequeña plaza infantil, la Plaza Sofía, abogada del corazón. Una placa de bronce conmemoraba su valentía. Aquí, la voz de una niña nos recordó que la verdad es el arma más poderosa, decía la inscripción. Sofía, ahora con 9 años, se sonrojaba ante los aplausos, pero sentía un orgullo inmenso. Miró a su padre, a Laura, y entendió que su acto de amor había trascendido las paredes de un tribunal, sembrando una semilla de justicia que germinaba en el corazón de su comunidad. Su pequeña figura era ya una leyenda. 5 años después, la Ciudad de México seguía siendo tan vibrante y desigual como siempre, pero algo había cambiado. La Fundación Sofía, Justicia para los Inocentes, no era ya un pequeño local, sino una institución consolidada con 3 sedes estratégicamente ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, llegando a los rincones más humildes. Sofía, ahora una adolescente de 13 años, con la misma mirada profunda pero con una madurez que la adornaba, visitaba las oficinas, viendo crecer el sueño que ella había encendido con su valentía. Cada rincón de las nuevas sedes era un testamento viviente a su coraje. Cientos de familias habían encontrado en la Fundación Sofía el apoyo que necesitaban. Sus historias, antes silenciadas, ahora se escuchaban y se defendían con la misma pasión que Laura había puesto en el caso de Mateo. La fundación había recuperado tierras de campesinos despojados, defendido a trabajadores explotados y ayudado a mujeres maltratadas a reconstruir sus vidas. Cada caso ganado era una victoria de la dignidad humana, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la justicia y la solidaridad. La ciudad entera reconocía el impacto transformador de su labor. Una tarde, en la sede central de la fundación, Laura conversaba con una madre joven que, con lágrimas en los ojos, le agradecía haberle devuelto la custodia de sus hijos. Pensé que todo estaba perdido, abogada, pero ustedes me dieron una segunda oportunidad. Me demostraron que todavía hay gente buena. Laura la abrazó, el rostro surcado por la emoción, sintiendo la recompensa más valiosa de su trabajo. Tu fuerza, como la de Sofía, es lo que nos impulsa, le dijo. La semilla de justicia había florecido, dando frutos de esperanza y reparación para aquellos que el sistema había olvidado o pisoteado. Laura, ahora una figura respetada y admirada en los círculos legales y sociales, dirigía la fundación con la misma pasión idealista de sus inicios. Su oficina, antes un escritorio solitario, estaba ahora llena de expedientes de casos complejos, de llamadas de nuevos colaboradores y de invitaciones a conferencias. Sin embargo, su mayor orgullo seguía siendo ver la sonrisa de los niños y las familias que la fundación había ayudado. Cada día reafirmaba su convicción. La justicia no era un privilegio, sino un derecho que debía ser accesible para todos, sin excepciones, y ella lucharía para que así fuera. Mateo, ahora un capataz respetado en una nueva constructora, visitaba la fundación con regularidad. Su vida, reconstruida con esfuerzo y honestidad, era un testimonio vivo de la resiliencia humana. Observaba a Sofía, su abogada del corazón, cada vez más inmersa en las actividades de la fundación, quizás estudiando para seguir los pasos de Laura, y sentía un orgullo inmenso. El miedo había sido reemplazado por la esperanza, la vergüenza por la dignidad. Su hogar, antes lleno de incertidumbre, ahora irradiaba la paz de una vida justa y plena, un regalo forjado con valentía y amor. Sofía, sentada en el patio de una de las sedes de la fundación, leía un libro de leyes, aunque sus pensamientos volaban hacia los rostros de los niños que veía pasar, hijos de familias a las que la fundación había ayudado. Había crecido en medio de esa batalla por la justicia y sabía que su voz, aunque ya no fuera la de una niña,
seguiría siendo un eco de la verdad para aquellos que la necesitaran. Su legado ya estaba escrito, no en libros, sino en los corazones de quienes habían recuperado la esperanza. La inocencia no se compra, y la verdad siempre encuentra su voz, pensó, con la certeza de quien lo había vivido en 1900 en carne propia, y así lo seguiría enseñando con su propia vida. La imagen final, el mural de la Fundación Sofía, iluminado por el sol de la tarde, mostraba a una niña alzando un puño con determinación, rodeada de siluetas de personas que la miraban con gratitud y esperanza. A sus pies, en letras grandes, se leía la frase que se había convertido en el lema de una ciudad entera: la inocencia no se compra, y la verdad siempre encuentra su voz. La luz de la justicia brillaba con fuerza, recordándonos que el coraje de un solo corazón puede cambiar el destino de muchos, y que la esperanza, por pequeña que parezca, puede encender el fuego más grande.